pretender abordar una figura tan grande como la de Borges en el breve espacio de que dispongo es una tarea absurda, es una tarea ridícula, es una tarea interminable. Pero yo pensé en centrarme un rato en la figura del joven Borges, que escribe este libro, que se llama Fervor de Buenos Aires, que es el primer libro de Borges, y que se publica en 1923. Tenemos que decir que este muchacho que era Borges en ese momento, que casi contaba sus años con el siglo, había nacido en 1899, acababa de llegar de Europa, había viajado con la familia, y su hermana Nora, cuando volvieron al puerto y empezaron a andar, a caminar, le dijo que se fijara en las calles, en las casas bajas, en ese paisaje rústico, tan diferente del paisaje europeo que ellos habían experimentado en los últimos años. Y entonces Borges escribe Fervor de Buenos Aires. Borges se da cuenta de que ese es el tema de su literatura. Acá, en este libro, este es un libro que compré en la Feria del Libro hace muchos años, Borges, postales de una biografía, pues son todos papeles personales de Borges, escritos sueltos que le hacían, algún papel en alguna servilleta, tarjetas postales que mandaba desde Europa a Argentina, a algún amigo, a su abuela. Y hay muchos datos curiosos, como por ejemplo este que dice que está hablando de un Borges veinteañero, y dice: su vida diaria no parece muy apasionante, no se siente bien en su casa llena de muebles de caoba y de agarrotipos de héroes. La vista del padre vuelve a desmejorar y madre gana más poder. No tienen problemas de dinero, su padre lo mantiene, le dice que no se preocupe por cosas materiales, que escriba. Ni de amor, unos cuantos entreactos más o menos románticos, dice Borges. Además consigue una novia. Así describe a su novia Borges. Hermosa, no solo su novio lo dice, morena, apasionada con gravedad y enamorada con alguna tristeza, muy religiosa, de carácter más castellano tal vez que andaluz. Concepción Guerrero se llamaba esa novia. Tenía 2 trenzas de pelo largo y negro. Era hija de un peluquero andaluz de Villa Urquiza. Bueno, esto es una pequeña pincelada del primer Borges. Y este es un libro bellísimo. Yo en una época leía una vez por año, y donde tiene estas palabras preliminares que dicen, estas célebres palabras que dicen a quien leyere: si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme el lector la descortesía de haberlo usurpado yo previamente. Nuestras nadas poco difieren. Es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios y yo su redactor. Es muy interesante esta idea de Borges, que postula muchas veces la idea de un espíritu creador, un espíritu total, un espíritu eterno, que va tomando el cuerpo de diferentes amanuenses, es decir, los escritores de las diferentes épocas del mundo, para poder verificar esa escritura que el espíritu tiene. En un momento Borges cita una anécdota de George Bernard Shaw. Le preguntan a Bernard Shaw si él pensaba que el Espíritu Santo había escrito la Biblia. Entonces Bernard Shaw contesta: todo libro que merezca la pena de ser releído merece haber sido escrito por el Espíritu. Y Borges siempre vuelve a la idea del Espíritu
en diferentes prólogos suyos, él habla del espíritu, ¿no? Que en realidad el espíritu es la musa. Él dice acá en el prólogo a La Rosa Profunda, en 1975, él dice: por musa debemos entender lo que los hebreos y Milton llamaron el espíritu, y lo que nuestra triste mitología llama lo subconsciente. Bueno, simplemente en este caso, en este primer libro de Borges, que se llama Fervor de Buenos Aires, yo quiero abrir la página en algún poema breve para dar cuenta de cómo ya había en esos primeros trabajos poéticos de Borges, que no eran los primeros. En España él publicaba en revistas y escribía poemas que alababan la Revolución Rusa. Era un Borges más de izquierda, ¿no? Un joven de izquierda. Y bueno, después, con el paso de los años, se fue, políticamente hablando, digamos, sus opiniones se fueron tiñendo más de las ideas de derecha, y él pensaba que eso era lógico, que era una cuestión generacional, la actitud que uno tomaba para posicionarse en política. Pero acá básicamente lo que me interesa, él en un momento, hacia el final de su vida, él dice que todo escritor puede alcanzar algo muy grande, no la sencillez, que no es nada, dice Borges, sino una especie de secreta complejidad, como si sus textos fueran una especie de caja mágica que algunos lectores pueden develar, y esa caja mágica para la que algunos lectores puede significar, digamos, un jeroglífico que puede ser descifrado. Acá hay un poema de su primer libro, que se llama El Sur, como uno de sus célebres cuentos, que dice: desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas, desde el banco de sombra haber mirado esas luces dispersas, que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones, haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madreselva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad. Esas cosas, ¿acaso son el poema? También me interesa una idea que tenía Borges cuando era joven, que era la siguiente. Él decía que creía que en este libro, Fervor de Buenos Aires, su primer libro, un libro de versos, estaba ya contenida, aunque de una manera secreta, compleja, arbitraria, que solo él podía descifrar, toda su obra. Es decir, que de alguna manera este libro de versos ya contenía a Funes el Memorioso. Este libro de versos ya contenía los versos de su vida adulta. Este libro de versos ya contenía el jardín de senderos que se bifurcan. Este libro de versos ya contenía Tlón. Es decir, es una idea muy extraña, pero creo que es una idea posible. Y acá un poema más, porque esto es un capricho que yo hago para mí, y si a alguien le sirve, genial, y si a nadie le sirve, bueno, no importa, porque ya yo pensé que el hecho de sentarme a hacer estos videos para mí implica la necesidad de entreverarme con los libros que me han acompañado buena parte de mi vida. Entonces ya solo esa práctica es beneficiosa para mí. Entonces quiero seguir haciendo esto, independientemente del resultado que tenga. Pero yo creo que a alguien le puede servir esto que yo hago. Este poema se llama Cercanías.
y dice: los patios y su antigua certidumbre, los patios cimentados en la tierra y el cielo, las ventanas con reja, desde la cual la calle se vuelven familiar como una lámpara, las alcobas profundas, donde arde en quieta llama la caoba, y el espejo de tenues resplandores es como un remanso en la sombra, las encrucijadas oscuras que lancean 4 infinitas distancias en arrabales de silencio. He nombrado los sitios donde se desparrama la ternura y estoy solo conmigo. Bueno, y hace un rato, cuando yo leí este poema con la intención de grabar este video, al leer este poema me acordé automáticamente de unos versos de Lorca, de su romancero gitano, del romance sonámbulo, en donde Lorca dice: la noche se puso íntima como una pequeña plaza. Y me pareció interesante trazar un paralelo, o por lo menos leer un fragmento de un poema de Lorca en este momento en el que estoy leyendo a Borges. Esta es una edición hermosa que me regalaron cuando yo era muy joven. Son las obras completas de Lorca. Esto me lo regaló una chica que se llamaba Cecilia. Y acá está el fragmento al que yo aludí. Dice: sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbalo de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardaciviles borrachos en la puerta golpeaban. Verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. A mí me parece interesante comparar a Borges con Lorca porque, más allá de que Borges maliciosamente dijo que Lorca era un andaluz profesional, porque cuando se encontraron en Buenos Aires, Borges le preguntó quién era la figura más extraordinaria de la cultura norteamericana, esperando que Lorca le contestara, bueno, Walt Whitman, no sé, o Melville. Y Lorca le contestó que esa figura extraordinaria era el ratón Mickey, era Mickey Mouse. Y Borges se enojó con él. Pero yo creo que ellos eran contemporáneos y la época los atravesaba, y quizá algo que podríamos llamar una sensibilidad parecida también los atravesaba. Más adelante voy a trazar también un paralelo entre esa sensibilidad que sentían estos dos poetas, tales son Borges y Lorca, con la sensibilidad que tenía un poeta de nuestra patria argentina, que está completamente olvidado y que es considerado el poeta más joven del grupo de Boedo, que se llamó Gustavo Ricio, o Richo, y que fue un poeta enorme.